Bueno, como iba diciendo, la idea va a ser presentaros un poco el router de Vue, lo que hay detrás, intentar presentaros un poco esas cosas, lo que no funciona, las cosas que están bien, lo que no está bien, etc. Me llamo Edu, formo parte de la core team en Vue, por eso hablo del router, que finalmente es la parte de la que me ocupo más, aunque no consigo dedicarle el tiempo que me gustaría, porque es open source y lo hacemos en nuestro tiempo libre. En la vida soy freelance y a pesar de ser, soy un expatriado, no vivo en España, vivo en París. Desde hace ya, bueno, en París 4 años, en Francia 8. Y en internet suelo llamarme Posba, porque mi nombre, al ser español, como muchos de vosotros, es demasiado largo y no puedo usarlo en ningún lado. Bueno, entonces hoy vengo a hablaros del router, entonces, quiero saber cuántos de vosotros habéis usado Vue para crear lo que sea un prototipo. Guay. ¿Y cuántos usáis Vue día a día? Ok. Entonces, cada framework... ¿Quién es aquí? Bueno, por saber, ¿quién es aquí es un desarrollador solo backend? Vale. No, hombre, aquí se hace a todo el mundo. Es por curiosidad, para saber, porque como es un router SPA, las ideas al fin y al cabo se parecen mucho a las del backend. Entonces, el router de Vue existe ya desde hace varios años, desde que salió la versión 1 y empezó a hacerse como un ecosistema alrededor de Vue para poder crear aplicaciones completas y más complicadas. Está escrito en Flow, que es, para los que no lo saben, es como un lenguaje con tipado parecido a TypeScript, pero no tan bien. De hecho, vamos a cambiar a TypeScript en el futuro. Entonces, el problema con los routers en general, y Vue Router es uno de esos routers que tiene esos problemas, es que el routing cubre demasiados casos, demasiadas partes de una aplicación. Y claro, como vas a cubrir como la autentificación, que puede estar en muchas páginas, en componentes, en tu store o lo que sea, te desperdigas un poco todo ese código por tu aplicación. Y de forma inherente aparecen unos patterns que son válidos, pero al fin y al cabo tienes varios patterns para hacer la misma cosa y puedes hacer la misma cosa con distintos patterns. Entonces, es muy fácil hacer bike shading en cuanto a términos de features y es un poco un follón. Pero, sin embargo, ¿qué hay detrás de un router SPA? Lo que suele haber, en general, es mínimamente una parte, será la capa historial y la capa del router. El historial, finalmente, sería como la capa que te permite comunicar con el URL si estás haciendo un routing de web, pero también podría ser un abstracto, que sería como en la memoria, sería solo guardado en memoria, para hacer el rendering de servidor, pero también podría ser un routing un historial, por stacks, que sería más adaptado a móvil y tal. Y la idea es que si separamos estas capas, podemos adaptar y usar el router para ambos casos. Sería para móvil y para web, que es como lo que se ve hoy en día más con React Router, y el Vue Router tiene algunas particularidades que lo hacen un poco más difícil de usar cuando usas NativeScript, pero aún así siguen reutilizando partes del router oficial. Y el router sería como la parte pública del paquete, y es lo que permite crear las rutas, lo que te hace el matching de rutas. Dice, vale, si vamos a /users/2, estamos haciendo un matching con la ruta que has definido en tal lado, tienes un parámetro que es el ID, etcétera, etcétera. Que hablaremos de eso un poco después. Y por último, lo que sueles tener son los componentes, que esta parte ya sí que es específica a los frameworks en general, ya sea React, Angular, Vue o lo que tú quieras. Y como mínimo suele haber dos, que es la vista y el enlace. Y lo que suele ocurrir bastante es que la parte historial y el router se ven bastante ligadas entre sí. Sobre todo si tenemos un router más simple, como por ejemplo uno que no tenga nada que ver con ningún framework, estas partes se ven muy ligadas entre sí. Y incluso cuando están adaptadas a un framework, estas partes pueden como tener partes como la lógica que debería estar solo en el router, se puede ver un poco más metida en el historial porque es más fácil de gestionar de esa forma. Entonces, lo que quiero mostraros son distintos tipos de router y las distintas formas de abordar el problema. Entonces, el router puro JS, que sería, por ejemplo, Page.js, también está Navigo y tal, sería un router que no está ligado a ningún framework, por lo tanto, el código no hay componentes, está más basado en callbacks, porque estamos ya en JavaScript, y está basado en middlewares. La sintaxis se parecería a esto. Si habéis hecho alguna vez Express, esto os recordará mucho porque lo que tenéis es definís la ruta, dais a tal lado y luego vas a definir una serie de middlewares. Los middlewares son simplemente funciones que te permiten controlar la navegación.
ya sea cancelarla o ya sea enviar información, poner cookies, sería en el backend, etcétera, etcétera. Y la idea es que puedes poner middleware tras middleware y si uno va a anular la navegación, pues los demás no se verán ejecutados. Entonces es una idea muy simple, pero es flexible, es verboso también. Puede adaptarse a cualquier caso de uso. Si vemos otro router, que sería como, este es el Rich Router, que es para React, es un router declarativo y dinámico. Y esto, bueno, sobre todo dinámico, y porque es dinámico se puede hacer un routing declarativo. Por declarativo me refiero a que las rutas son declaradas directamente en HTML. Esto forma parte también del pattern, así es como se suelen escribir las cosas en React, y por lo tanto se ve como muy natural. Para un desarrollador de React eso es muy natural. La gracia es que al ser dinámico, tú puedes crear tus rutas en cualquier lado de la aplicación. Entonces, no hace falta que las declares en ningún archivo de configuración, no tienen por qué estar todas juntas y cuando vas a una página puedes ver las subrutas que tienes en esa página y tal. De la misma forma, el mismo problema es que, como están todas separadas, también has desperdigado un poco la configuración de tu router. Pero tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El otro inconveniente que yo le vería, por ejemplo, a los routers de React es que al ser todo declarativo, implementar los middleware es un poquito más complicado. Tienes que crear unos componentes de orden superior y para eso tienes que saber bien usar React o haber hecho un poco de React bien. En definitiva, el router de React está adaptado a React, va muy bien con el caso de uso, pero aunque parece simple para los casos básicos, se vuelve un poco más complicado si lo usáis en aplicaciones más grandes. Y de hecho, si habéis incluido desarrolladores novatos en aplicaciones con React y algún router que todavía no conocen el router, os habréis dado cuenta que es algo difícil explicarles las cosas. Y pasamos al router de Vue. El router de Vue funciona por configuración. Es decir, que vamos a tener un solo lugar en el que vamos a decir tal ruta corresponde a tal componente, etcétera, etcétera. Hay tal parámetro, hay tal otra cosa. Y la prioridad de las rutas va a estar definida por ese orden. Mientras que, por ejemplo, en el React Router hay un sistema de prioridades que se establece en función de la ruta en sí, de la que hablaré un poquito después. Y tenemos una cosa un poquito híbrida. Hay un pequeño monstruo con rutas dinámicas, más o menos. La arquitectura del router de Vue se divide así. Tenemos un router que va a comunicar con los componentes y un historial que va a comunicar con el router. Pero la interfaz pública que nosotros recibimos como usuario, como desarrollador, se limitará a los componentes que podemos usar y los métodos que podemos llamar sobre el router. El historial finalmente no es accesible directamente y esto forma parte de la forma de desarrollar. No vamos a llamar directamente el historial porque lo hacemos mediante el router y nos evitamos malas prácticas y otras cosas. Para dar una vista previa de las cosas que se encuentran en cada capa. El historial es lo que va a hacer el registro de las rutas visitadas, al fin y al cabo, y en el caso de un historial web, que es el que del que voy a hablar más, está conectado con URL. Entonces va a asegurarse de que si la URL cambia, comunica con el router para decirle hay que cambiar el componente, etcétera, etcétera. Si el router quiere navegar a un sitio, va a comunicar con el historial, el historial pone al día la URL. Y tenemos funciones como push, replace, que finalmente van a corresponder al push state y replace state si alguna vez habéis hecho HTML5 history, que es la API clásica moderna del historial. Y suele haber una función listen, que sería como cuando la URL va a cambiar, cuando la URL cambia, podemos accionar lo que queramos. Que esto lo encontraríais en cualquier framework de historial, por así decirlo, framework o librería, más bien. Y tenemos la parte del router que se ocupa de bastantes cosas. Tenemos el matching de ruta para decir, pues, tal URL corresponde a tal URL o tal objeto que define una ruta corresponde a tal ruta definida en mi configuración. Tenemos la navegación, lo que sería definir cuál es la ruta en la que estamos ahora mismo, hacer el push y replace, que finalmente van a llamar los métodos de historial. Y tenemos los guardas, por ejemplo, before each, que sería la parte un poquito más cómoda, que yo diría, comparado a React y que finalmente corresponde a un middleware en Page o Express, pero un poquito más, con una capa de API y demás. Y luego tendremos el hecho de añadir rutas, entonces, por configuración, que sería como la opción de rutas que pasas al constructor de router, y el add routes, que es la parte dinámica, de la que hablaré un poco después porque es un poquito polémico. Y finalmente tenemos la parte de componentes. Entonces sería el router view y router link, que son los dos componentes que tenemos en view router. Uno sería el componente que va a mostrar
será el componente dinámico que muestra el componente correspondiente a la URL en la que nos encontramos. Y los router links son finalmente enlaces que van a hacer la navegación. En vez de recargar la página, utilizarán la API del historial para poder navegar y actualizar la URL. Entonces, tengo algunas demos así preparadas. Todo disclaimer. Las demos las hago en un archivo index.html para no complicarme la vida. Así tengo todo en un mismo archivo. Obviamente no es el caso de una aplicación a grande escala, pero bueno. Y ahora... Perdón. Debería poder poner esto por aquí. Muy bien. Perfecto. Entonces, voy a hacer una aplicación así fácil, rápidamente. No. Aquí. ¿Y por qué no tengo la autocompresión? Me equivoco. Entonces, la idea sería empezar desde cero, una página rápidamente, con Vue, con los scripts. Entonces, cuando queremos empezar, de hecho aquí no puedo ponerlo, podemos usar un enlace de CDN. Vamos a meter el Vue, la última versión publicada hace 10 horas o algo así. Y luego tenemos el router, que sería el 3.0.2. Vale. Y la base en Vue, pues para los que no lo saben, sería hacer un punto de montaje, en React es igual, bueno, en Angular también, en el que pondremos nuestras cosas. Entonces, aquí es donde veremos el router Vue que hablaba antes, que sería esto, y tendría abajo un script donde voy a hacer mi aplicación, que sería el new Vue, en el que voy a decirle mi elemento es el app, y voy a pasar un router que voy a definir más arriba. El router sería entonces nuestra instancia. Router igual new. Y tenemos las rutas, donde podré definir mis rutas en sí. Entonces, si tengo esto, no voy a mostrar nada, no va a aparecer nada. La idea para mí es enseñaros lo que sería la base y explicaros por qué se hace de esta forma. Entonces, nosotros las rutas las declaramos en un archivo de configuración y el valor añadido de esto es que es muy fácil para una persona añadir una ruta nueva, se pueden ver todas las rutas en el mismo lugar y generalmente es fácil incorporar nuevos desarrolladores. Yo, por ejemplo, quiero tener dos rutas. Una sería la raíz, que va a mostrar un componente que voy a definir más tarde, que sería home. Y luego tendré una página de login, que será en /login, con la que podré mostrar luego los guards. Entonces, para poder hacer eso, me hacen falta dos componentes. Entonces, el primero sería este, que voy a definirlo en el HTML, porque si no, escribir HTML en string como que no me apetece, la verdad. Login con el template en login. Y voy a definir aquí mi template de home. Que es de tipo texto. Vamos bien. Copiamos esto otra vez para el login. Y aquí vamos a meter una div con h1 home y aquí lo mismo, div h1 login. Bueno, reviso rápidamente, tenemos nuestro home, nuestro login. Por defecto vamos a ir al slash, obviamente, y lo que tengo es un servidor estático que me permite visitar esta página, que sería aquí. No sé si me va a poner la dirección o no. Vale, ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un poco de zoom. No he preguntado, pero ¿se ve bien el código al fondo? Vamos a dar un poquito más de zoom. Tenemos esto. ¿Mejor? Guay. Entonces, tenemos nuestra vista y ahora queremos hacer la navegación, pues vamos a meter aquí arriba
en la app un router link que me permitiría ir, pues, lo que sea home, y luego una versión de login. La página. Vale, y tengo estas dos páginas, puedo ir de una a otra, y la URL cambia, no la estoy viendo, pero podría verla. Voy a mostrar la URL rápidamente, porque si no, como no tengo en pantalla completa, eso es más para debugging que otra cosa, pero bueno. Vale. Y básicamente es para no mostrar la barra de arriba. Muy bien, entonces, que vuelvo aquí. La idea, lo que ocurre detrás, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos estas definiciones de rutas que están definidas en la configuración, son transformadas en expresiones regulares. Podemos escribir nosotros mismos las expresiones regulares, pero nos exponemos a complicar el código para nada, porque al fin y al cabo la mayoría de las rutas son cadenas de caracteres con algún lado un parámetro dinámico y ya está, y no hay mucho más. Entonces, al final vamos a escribir todo en cadenas de caracteres y luego ViewRouter utiliza, de hecho, el mismo paquete usado para Page.js y el router de Express, que se llama Path2Regex, y los transforma en expresiones regulares con las que luego puede hacer el matching y puede extraer también parámetros. Los parámetros, es lo que vamos a hablar luego, pero antes de eso, la idea también es, lo que me falta decir es el resolving. Es que los enlaces del router lo que van a hacer es resolver el enlace. Entonces, aquí el enlace es directamente un enlace tal cual, es una cadena de caracteres. Pero veremos más tarde que si queremos hacer una versión con objetos en la que pasamos parámetros y tal, y no dependemos de la URL que hemos declarado en la configuración, también podemos hacerlo, y el router se encarga de generar esa URL para nosotros de forma que el enlace parezca un enlace de verdad, para que el control click y tal funcione normalmente. Entonces, con los parámetros. Los parámetros, si habéis hecho cualquier router que sea Express, Angular, React, la convención general es poner dos puntos delante y se le da un nombre al parámetro y luego se recupera un objeto. En el caso de Vue, pues tal cual, podemos darle un path. También podemos definir un nombre para un URL, para lo que sea una ruta, y eso nos permitiría, en vez de tener que escribir la ruta a mano así con lo que sería el sitio al que queremos ir, con una sintaxis de objeto, en la que podemos definir el nombre, que es lo que decía, no tenemos que pasar la URL, así no tenemos que definirla luego. Y lo que ocurre detrás es que el router link está resolviendo esa ruta, está llamando al router para decirle, dame la URL que corresponde a este objeto, esta definición de location. Y al fin y al cabo luego lo que tenemos es un enlace que se parece a eso, que puede ser leído por robots y lo que sea. ¿Cómo recuperamos los parámetros? En el ViewRouter lo que tenemos por defecto es el $route, que habéis visto que he usado en el pre para mostrar la URL completa del navegador. Este objeto es un objeto que está en lectura, solo se puede leer, no se puede escribir. De hecho, si lo modificas, no cambia nada. Y está normalizado. Es decir, que poco importa cómo has llegado a esa URL, lo que el router necesita es un objeto que se parezca, tenga una forma definida para él poder usarlo donde sea. Por ejemplo, tiene el path, que sería la URL donde estamos, el nombre, si hay alguno, porque puede no haber nombre, y luego está la query, que sería el punto de interrogación, la búsqueda de la página, lo que tú quieras, los parámetros, entonces los que hemos definido en la ruta, y un objeto meta que permite definir datos suplementarios para la ruta, como por ejemplo, esta ruta solo puede ser accedida cuando el usuario está logueado y cosas así. Y luego puedes accederlo entonces en cualquier lado ya sea el template o el componente. En Vue, en el template no hace falta ponerle this, para los que no hacen nunca Vue, no han hecho todavía Vue, y entonces podemos escribir route.params.id. Y, por ejemplo, si queremos recuperar un usuario envasado a este ID, hacemos un fetch en el created, que sería el hook en el que podemos hacer los fetch en Vue, y así podemos mostrar el usuario en donde nos apetezca. Pero el problema de esta forma es que nos hace un acoplamiento entre el routing y nuestro componente, que aunque sea un componente de página y esté a ser usado para el routing, en términos de test y tal, es más complicado testear usando un mock de router. Entonces, lo que solemos usar es una propiedad suplementaria que se llama props_true, que lo que hace es pasar los parámetros
como props. Para ello hace falta definir las props a nivel del componente, pero gracias a ello podemos escribir simplemente this.id en vez de this.$route.params.id. Y todo esto nos evita, por ejemplo, si queremos testear el componente, tener que hacer un mock del router. Entonces, para nosotros, ¿qué sería? Si queremos, por ejemplo, mostrar una página de usuario, podríamos hacer, voy aquí a user, yo qué sé, 3 o 2, vamos a llamarlo Emilio, ¿por qué no? Y hacemos esto, entonces sería usar users y luego, perdón, el ID aquí. Me hace falta un componente, vamos a meterle el props a true y puedo definirle un nombre si quiero, name user. Y luego aquí podré definir mi otro componente, que sería user, defino mi prop, que voy a hacerlo rápidamente así, ID, y poco más. Definir el template para mostrar aquí algo. User, y esta vez me gustaría mostrar un párrafo y puedo mostrar como el ID y, ¿por qué no, una imagen? Yo qué sé. Tengo que mirar el enlace cómo era, que no me lo sé de memoria. Entonces, aquí puedo meter el ID. Quitamos esto y me falta cerrar esto. Vale, y si recargo la página, debería poder ver el usuario de Emilio y debería salir una imagen de gato o algo parecido. A menos que me haya equivocado. Que creo que me he equivocado. Ah, no, ahí llega. Pues eso. Tampoco tiene mucho más. Lo último que se puede hacer es cambiar el enlace que tenemos aquí a una versión objeto que sería más limpio, por así decirlo, más mantenible, porque al fin y al cabo no estamos ligando nuestro enlace a la ruta escrita, sino a la ruta con un nombre. Sería user, con la minúscula. Y en los parámetros definimos entonces el ID que queremos, que sería aquí el 2, que es lo que quería antes. Obviamente esta es más larga, queda mucho más verboso, pero es más mantenible. Y aquí vemos que sigue funcionando el mismo. Muy bien. Entonces, lo que a mí me apetece ver luego, que es más complicado y bueno, más interesante, son los guardas de navegación, que serán los middlewares, como decía antes, de Express o Page. Que es lo que permite controlar la navegación y finalmente es una parte muy importante de un router porque es lo que va a mejorar y facilitar programar tus componentes. Va a evitar que tengas que poner toda la lógica de uy, pues no tengo usuario en esta página, ¿qué es lo que muestro? Si una página entera está dedicada a un admin, vas a evitar que el usuario se vea en esa página en vez de tener que controlar todo dentro de la página de admin. Y hay distintas formas de controlar navegación en ViewRouter. Hay, de hecho, 3 formas. Los primeros son los guardas globales. Estos son, bueno, hay un guarda global y el segundo es un hook en el que no podemos controlar nada porque es el después. Sería el before each. Y vamos a ver que todos los guardas comparten una misma sintaxis, unos mismos argumentos que podemos recuperar, que es el to, que es a dónde vamos, el from, la ruta de donde venimos, y next, que sería el callback, que tenemos que obligatoriamente llamar siempre para decidir, vale, vamos a continuar con la navegación o no, la cancelamos o incluso redirigimos a otro lado. Es importante saber que siempre tienes que llamar esa función next. Si no la llamas, no habrá navegación. De hecho, es como en el... Bueno, de hecho, no estoy seguro si en page.js es igual, creo que es un poco diferente, pero en Express, por ejemplo, sí tienes que responder con una respuesta o algo así.
Estas serían como rutas globales, entonces no están atadas a ninguna ruta en particular, por lo tanto se van a ejecutar con cualquier cambio de ruta que hagáis. Y por último tenemos el after each, que no tiene el callback porque no se puede controlar una vez que la navegación esté terminada y sería como para analíticas y cosas así. En el before each podríamos controlar como roles o lo que sea, podemos recuperar datos, pero generalmente es más para roles y veremos un ejemplo luego. Luego tenemos los guardas por ruta, que será más fino, entonces sería como decir, esta ruta necesita que controlemos el acceso porque es para admin solo o para otra cosa. Generalmente estos guardas son reutilizables, es decir, vamos a crear una función que escribimos en algún lado y la vamos pasando a distintas rutas porque nos apetece usarlo en distintas rutas. Generalmente no tenemos un solo guarda usado en un solo sitio, aunque puede ser el caso. En este caso sería un guarda que mira si eres admin te permite ir a la página, si no, anula la navegación, lo que hace que te quedes en la página en la que estabas. Y por último tenemos los guardas en componentes. Entonces os preguntaréis cuál es la diferencia. La diferencia respecto a un guarda en una ruta es que un guarda en un componente suele estar acoplado con el componente y se le va a permitir acceder a los datos del componente en sí, como sea la data, los props o lo que quieras. Entonces, por ejemplo, tengo un admin panel y tengo que recuperar cierta información para este panel. Voy a verificar, por ejemplo, si este usuario, o sea, voy a verificar en otro WAR, por ejemplo, que puedo acceder al panel y una vez que entro dentro puedo recuperar tal información y lo que quiero es no mostrar la página hasta que no tenga la información, que es una de las posibilidades, de hecho hay más posibilidades. Entonces lo que hacemos es usar en el callback next, tenemos otro callback que podemos pasar a la función next, que sería ejecutada una vez que nuestro componente esté ya montado para poder cambiar las cosas que se muestran. Este callback que aparece aquí con el VM, que significa ViewModel, que es lo que se suele usar para referirse a un componente, a la instancia de un componente, o lo que sería el this en cualquier otro método, nos permite cambiar cualquier información. El problema que tiene esto es que, por cierto, el problema con esta función, de hecho, es que hay un caso en el que no funcionaría, sería si hay un error en el getAdminInfo. Habría que hacer un try catch para asegurarse que siempre llamamos el next, ya sea con falso, con un error o con lo que queramos. Este es uno de los tipos de WAR que existe en el componente. El segundo que existe es el before out update, que no se usa tanto, al fin y al cabo. Es más cuando la gente he visto mucho que la gente lo suele usar en casos en los que un watcher sería más práctico. Porque la idea es que este hook se va a ejecutar una vez que estamos en una página y la página, el componente de la página es reutilizado. Por ejemplo, cambiamos un parámetro de la página. No queremos volver a montar otro componente entero y hacer todo otra vez, porque eso sería perder en performance, y si tenemos un componente que es muy gordo, que pesa mucho y que tarda en montarse, pues no es lo ideal. Aquí, por ejemplo, podemos verificar que un usuario tiene acceso y creo que no sé entero, tiene acceso a un documento para poder cargarlo o no. Y si no, evitamos el cambio. Así, cuando estamos navegando dentro de la misma página, también podemos cancelar la navegación. La diferencia con el guard anterior es que aquí sí tenemos acceso a this, es decir, al componente en sí. ¿Por qué? Porque ya está montado, entonces sí podemos utilizar this. Y por lo tanto no hace falta usar ningún callback con el next, y de hecho no está soportado, aunque debería estar soportado en versiones superiores. Y el último que tenemos es uno que solo se puede hacer dentro del componente, es para evitar que que el usuario deje la página en la que estamos. Que sería, por ejemplo, aquí con un confirm de window, que es lo que te dice si puedo salir o no. Evitamos que el usuario pierda los datos que ha cambiado. Entonces, quiero mostraros un ejemplo con esto, usando una página nueva, que sería como mis mensajes o lo que sea, que no puede ser usada si no estamos logueados. Entonces, ¿a qué se parece? Se parecería a otra ruta. Vamos a llamar esto message. Vamos a copiar el componente de antes. La prop no me hace falta. Y vamos a meter aquí el template. Entonces, como esta página solo será accesible por un usuario conectado, vamos a mostrar más información, como por ejemplo, vamos a decir algo como hi, y vamos a recuperar. Entonces, esto
Para los que hacéis view, esto no se hace, está muy sucio. Pero tampoco voy a ponerme a meter aquí un store y todo el follón que eso implica. Entonces, vamos a acceder a una propiedad directamente a la raíz de nuestra aplicación como si fuese nuestro store. Vamos a poner el nombre y podemos poner una imagen también. Pues mira, la tengo aquí. Y voy a quedarme con esto. Sería como root.user.avatar. Vale, quito esto. Ahora, lo que tengo que definir es ese estado. Para poder gestionarlo correctamente, como si fuese un estado global, vamos a definirlo como una variable que voy a compartir. State, y voy a definir aquí usuario, que inicializa a null porque no está conectado. Y luego en mi app aquí voy a decir data y meto el estado. Así puedo compartirlo en el router y otras cosas. Entonces, dentro de mis mensajes aquí debería tener algo así como un before enter. En el que puedo decir, pues, si tengo un usuario, permito el pasaje, si no, pues voy a ir al login. ¿Lo tenemos bien? Sí. Y lo que me hace falta es en el login gestionar pues, lo que será la conexión. Entonces, para ello voy a ir al login, que solo tengo de momento el título, y voy a poner un form en el que tengo un input, que sería el user, y otro el password. Y voy a poner una capa de seguridad así muy potente, en la que verificamos que el user es admin y para adelante. Vamos a meter aquí si el usuario, entonces me haría falta una variable de username, es admin y el password también. Todo listo, tiene las credenciales. Vamos a cambiar el estado, user, igual un objeto con el name a admin y el avatar. El avatar, tengo que volver a recuperar la URL esta. En la que muestro aquí. Y como es el admin, tampoco me hace falta aquí complicarme la vida. Vamos a añadir admin. Sin H. Vamos a añadir los datos. Data, username, el password, vacío también. Y por último, un vModel para conectarlos con la data. Aquí user, ¿lo he llamado user o username? Username. Vmodel, el password y listo, tenemos esto. Entonces, ¿qué tenemos? El login y podemos luego, si queremos, por ejemplo, podríamos redirigirlo a otro lado. Entonces, aquí no he puesto ninguna... Vamos a poner un bloque, que si no, no voy a poder controlarlo correctamente. Y decir pues puedo hacer this.router.push y vamos a, por ejemplo, a la página de mensajes. Así lo redirigimos directamente a los mensajes. Vamos a meternos aquí, cargamos, vamos al login, admin, y no funciona. Ups. A ver, que mire el error. No sé, una mierda. Vale, no, me equivoco en otro código. De hecho, he puesto la ruta, creo que no la he puesto, ¿no? No, sí la tengo aquí. Path, mensajes, componente mensajes, el login, y luego... Vale. Hostia, ¿verdad? ¿Y por qué no me da el error? Qué raro. Ah, y si no he llamado a la función. Tampoco. Qué torpe. ¿Dónde está el formulario? Aquí. Entonces vamos a meter el submit. Punto prevent, hacemos el login. Venga, y para adelante. Admin. Y... ¿Me has cargado la página?
¿Dónde sale ese error? A ver, que no me equivoque. Tampoco quiero... Mi mensaje root user name root, no. Router.push message state user. Lo recupero aquí, lo tengo tal cual. Una cosa rápida, a ver si es esto. Me sorprendería que fuese el problema que tengo, pero... Vale, todo esto funciona. ¿Qué mierdas? Voy a poner un botón aquí. Si alguien ve el error, que me lo diga, mensajes. Vamos a tirarlo por aquí. Sí, no tengo la aplicación lista en otro lado, pero... Bueno, tengo la... Vale, lo que pasa es que el mensaje no funciona porque lo he hecho mal. El error lo tengo en el before, que he mirado si tengo un user, paso a la siguiente, y si no... Claro, y si no le pongo el else, no va a funcionar. Si cargo la página mejor. Me cago en Dios. Perdón. Next, a ver, ¿dónde la he liado? Tengo aquí mi chuleta. Voy a verificarla rápidamente. Que así no la veo. He metido un... Si tengo el estado de usuario, paso al siguiente. Si no tengo nada, y el estado tiene su S. Es next de login. He definido bien el usuario. Bueno, vamos a poner aquí un debugger porque... Admin. Y si no funciona, lo salto porque si no... Qué bueno. Sí. A ver. Ah, no, los paréntesis son opcionales en los funcionarios. De hecho... Pero no la estoy llamando. O sea que el problema viene de ahí, efectivamente. De login, estoy en el buen componente, template, dentro. Métodos, login, submit.prevent, con input. Ah, vale, creo que me hace falta poner un botón, porque si no, no emite el evento. Cosas del web. Esa bonita plataforma. Pues sí, era eso. Para adelante. Y ahora el nombre, bueno, ahora luego vamos a quitar los debugger estos. Debugger. ¿Dónde estaba el otro? Quitamos de aquí y me falta el nombre, que lo he puesto mal, que me he equivocado en los nombres. Name admin. Y habré usado otra cosa aquí, user.name. Pues no. Voy a mirar cuál es el error. Can property. Sí, me gustaría ver. Name of undefined. En el componente mensaje, supongo, sí. Y lo habré usado mal. Sacamos los mensajes. Root user.avatar. State. Es que le he metido dentro una breve de estado. Ah. ¿Cómo que? Ah, gracias. State user.name. Satate. Vale. Lo usan en otro lado. Vale, ahora sí tiene que funcionar. Cargamos la página, hacemos el admin, admin, y luego ya tenemos la imagen que no funciona. Bueno. Como no me queda mucho tiempo, voy a saltarme el resto de la demo, que si no... Entonces, lo que quería resumir un poco es que todo funciona como middleware, es decir, es una cadena de funciones y, por ejemplo, si vamos a admin, el primero, que sean los routers globales, los guardas globales, tenemos el before each y luego tenemos si lo aceptamos con un next va a ser el before enter, luego con un false pues podemos salir y los demás son ignorados.
Vale. Entonces, lo que me gustaría hablar, al final, son las partes algunos problemas que tiene el router hoy en día, que a mí me entristecen porque la gente lo pide, lo sigue pidiendo, porque os he dicho antes, como hay tantas formas de hacer las cosas, pues la gente pide porque le gusta esa forma de hacer las cosas, y a mí me entristece porque la gente se aferra tal cual ahí desnutrido a las features y no van bien con el modelo que hemos tenido. Entonces a mí me hace soltar una lagrimita. La primera que a mí me rompe es la seguridad en frontend. La seguridad en frontend no existe. Cuando tu usuario tiene acceso a tu código, o sea, sí hay XS y tal, pero cuando tu usuario tiene acceso al código, él puede, no es porque tu código esté minificado y porque el código no esté descargado desde el primer momento, que no va a meterse en tu código, mirar las requests y hacerla él mismo o ella misma. Entonces esto lo repito muchas veces. Los guardas no están ahí para evitar que tu usuario haga una acción que no debería hacer. Están ahí para evitar que se encuentre en una página donde no pueda hacer nada y te salgan miles de errores y parezca solo la bandera de China. Esta tampoco, no hay tanta gente que lo hace, pero me siguen apareciendo gente pidiendo cosas que no tienen sentido. El más polémico es el routing dinámico. ¿Por qué? ¿Y por qué este es un problema? Como el Vue Router está diseñado para tener una configuración de rutas estática, pues las rutas dinámicas no funcionan bien. El orden de las rutas que nosotros definimos es lo que hace que funcione. Entonces, ¿para qué existe esta función? Existe para añadir rutas que solo se saben cuando estás usando la aplicación. Un ejemplo sería el Vue CLI UI, es una interfaz para crear aplicaciones Vue, que puede añadir un plugin y el plugin pues, añadiría su propia ruta para poder mostrarse. El problema es que solo está esta función, no podemos quitarla, solo podemos reemplazarla, es un poquito follón. Y hay varias pull requests que todavía están ahí tirando porque como el router no está preparado para tener un routing dinámico, pues es difícil encontrar una API que funcione y hay muchísimos casos que no funcionan y tampoco podemos pasarlos por alto. Pero para lo que no está previsto es para ocultar rutas del usuario, que esto me lo han sacado muchas veces, como diciendo, pero es que no quiero que el usuario tenga acceso a tal ruta porque todavía no se ha logueado. Que es el mismo problema que antes. Si tiene acceso al código, va a ver que hay una request, la hace. A menos que tengas una configuración en el servidor con una cookie para evitar que el usuario reciba el paquete JS que tienes ahí en tu servidor estático, lo cual me sorprendería un montón si alguna de las personas que usa esto lo hace, pues funcionaría, pero si no, no. Y lo último es el lazy loading, que esto es otra cosa que digo yo, pero ¿para qué? Si tu aplicación, si tú estás al punto de dividir la configuración de tus rutas para cargarla de forma perezosa, lazy, que es lo que funciona por defecto, por ejemplo con el router de React, porque como es todo dinámico, pues funciona por defecto. Si tú cargas de forma dinámica tu componente, la configuración de router viene con ella. Pues en Vue, en el router de Vue, pues no sirve para nada, porque si tu aplicación está al punto de ser suficientemente grande como para dividir esa configuración de rutas, pues no vas a ganar gran cosa, vas a ganar entre 0,5% y 2% de la aplicación, como mucho. Cuando tienes una aplicación de 200 kilobytes, 1 kilobyte de diferencia no va a cambiar, tienes muchos otros problemas que resolver antes que eso. Y una cosa que quería decir es que, por ejemplo, hoy en día, si miráis el router de Rich React, y no sé cómo lo hace el React Router, tienen una gestión por prioridades. Entonces, en su router definen la prioridad por ruta. Son capaces de calcular como una prioridad de ruta, por lo tanto, añadir rutas de forma dinámica funciona sin problemas. En el router de Vue, como es un array de rutas, el orden tiene importancia y nosotros no podemos insertar la ruta en el sitio que convendría, entonces no funciona. Otras cosas que no están tan bien son las excepciones de navegadores. Vosotros diréis, sí, Internet Explorer es una basura y los demás funcionan. No soporto Internet Explorer y estoy bien. Sí, un carajo. El problema es que tenéis Safari, Firefox, Chrome, que tienen comportamientos que no corresponden los unos con los otros. Y no estamos hablando de Safari, ¿cuál sería? ¿7 o Firefox 42? No, eso sería Chrome 42. No, estamos hablando de las últimas versiones. Que algunos emiten un evento cuando la página carga y otros no. Y ahí se quedan. Y de hecho, si miráis códigos de routers, veréis que tenemos el mismo tipo de handling de algunos errores conocidos, como por ejemplo Safari, que te salta un error cuando haces 100 push state. O sea que si el usuario comienza su aplicación y navega más de 100 veces, ¡pum!, un error. Y bueno, esto es lo que quería mostraros.
quería agradecer a los Patreons que tengo, que lancé un Patreon, tampoco me voy a poner a hacer publicidad del Patreon, pero básicamente gracias a Beautify, Gridsom y Viewmastery que me patrocinan el Patreon, y espero que hayas aprendido algo sobre ViewRouter hoy, y muchas gracias. Vale, pues no nos queda mucho tiempo, pero te hago la primera pregunta. ¿Qué tal se lleva el router con Redux? ¿Con Redux o con un store? O sea, si sería con un store, perdón, no hay ningún problema, porque como el store está separado, no está acoplado ni con el router ni con los componentes, tú puedes importar el store en en el router, por ejemplo, y llamar funciones ya sea de dispatch, de commit o lo que tú quieras para gestionar el estado que está global. Lo que va a ocurrir muy a menudo es que lo vas a gestionar también, o sobre todo, en los componentes de vistas y no en las rutas. Vale, pues espero que haya contestado a la pregunta. Muchas gracias por estar aquí. ¿Solo una? Sí, porque no da tiempo para más. Lo siento.